Lo que iba con eso es que en este caso tenemos dos perspectivas y puede haber algo de roces, de tensión entre los dos programas. Quiero reconocer eso porque que es normal. Todos pensamos, tú piensas que tu opinión es la mejor opinión. Si no pensaras eso, no sería tu opinión. Entonces, sí debemos reconocer eso de antemano. Y yo espero que haya unas diferencias de perspectiva, que puede ser por las diferencias del programa en que estamos participando o por otras razones. Hay muchas razones. Y ojalá que externemos estas diferencias, pero ojalá que también aprendamos los unos de los otros. Entonces yo quiero pedirles una regla, o tal vez voy a poner más, pero una con que quiero comenzar es que nadie tiene permiso en esta semana de convencer a nadie, y eso incluye al maestro. Yo quiero presentar con claridad mi postura, pero también quiero respetar las otras posturas. Y quien tiene la responsabilidad de decidir cuál es tu convicción, eres solamente tú. Ningún maestro, ningún líder, ningún amigo. Entonces, ojalá que podamos ser honestos en esto. Y cuando suena que alguien está queriendo convencer, que podamos decir, cualquiera puede decir, se me hace que tú quieres convencerme. Y esta es una invitación para que tú, o probablemente yo, confieso si es cierto, me arrepiento, discúlpame. Y externamos las ideas simplemente para que el otro haga lo que quiera con eso. Yo he aprendido mucho de personas con quienes no estoy de acuerdo. Y escuchándoles, seguía sin estar de acuerdo, pero pude desarrollar mejor o entender mejor por qué esta no es mi postura, al escuchar una buena presentación de la postura. ¿Ok? Bien. La materia es Evangelio de Juan, y pues yo ya tengo pues muchos años estudiando Juan. Bueno, hace poco más de un año estuve en una iglesia, presenté Juan, y la última noche un hermano se acercó y dijo, hermano, yo he leído a Juan 5 veces y no encontré las cosas que usted nos mostró. Yo dije, pues la diferencia es que yo leí a Juan 50 veces. Y 50 es, seguramente son más de eso. Pero mi acercamiento básico va a ser la idea, pues la disciplina son los métodos que se usan para interpretar la ficción. Eruditos que estudiaron cómo funcionan novelas, cuentos populares o un cuento literario, etc. Y han descubierto cómo funcionan estos. Por ejemplo, una cosa que vamos a usar mucho, que en la ficción hay una laguna, dicen, que viene siendo un hueco, que tiene que llenar el lector. Ahora, nosotros pensamos que el lector es el que debe hablar y el autor habla y el lector escucha. Pero al estudiar la ficción han descubierto que no es cierto, que el autor no dice todo.
deja algunas cosas para que el lector complete la historia. Y la razón de eso es porque involucrándose así en la historia, el lector completa no solamente la historia del cuento, sino también su propia historia. O sea, él es cambiado. Ahora, cuando yo dije ficción, seguramente algunos pensaron, el hermano piensa que la Biblia es ficción. Pero acuérdense que eso, no dije eso. Cuando yo describí cómo funciona la ficción, creo que sí pueden ver por qué veo la utilidad de este método para la Biblia. Porque la Biblia no fue escrita para que nosotros conozcamos una historia, no cuentos, sino eventos, pasada, sino para que nuestras vidas sean cambiadas. Entonces, suponemos que los autores de la Biblia, con ese propósito, utilizaban las mismas técnicas, y yo creo que el estudio de esta semana les va a confirmar eso. Me emociono también porque el Evangelio de Juan es uno de varios libros en la Biblia que han sinceramente cambiado mi vida. Y mi oración es que ustedes experimenten en gran manera, en una medida grande, eso mismo en sus vidas en esta semana. Bien, el Evangelio de Juan, unas palabras acerca de eso. Yo creo que no es necesario para nuestro propósito que sepamos mucho de eso, pero ya que es un estudio formal, cuando nosotros, y eso tiene que ver con mi método. ¿Cuántos evangelios hay en la Biblia? Jonathan dice 4. ¿Cuántos evangelios hay en tu iglesia? Normalmente la respuesta es 1. ¿Y cuál es ese evangelio? ¿El primero, el segundo, el tercero o el cuarto? Raúl. Una mezcla de todo. Es el quinto, ¿verdad? Sí, así hacemos. Cuando uno dice, por ejemplo, ¿cómo reza la Gran Comisión? ¿Cómo contestas? ¿Quién conoce la Gran Comisión? ¿Cómo? Mateo 28, 19 al 20 es lo que se responde. Dije comisión, confesión. La Gran Confesión. ¿Gaby? ¿Conoces la Gran Confesión? No es familiar ese término. Tú eres el Cristo. Pero en tu evangelio no dice eso, ¿verdad? O sea, Alejandro ha estudiado. ¿Sí tú conoces ese, Gabriel? Cuando Pedro dice eso. Que verdaderamente tú eres el Cristo. ¿Cómo? Cuando dice que verdaderamente tú eres el Cristo. ¿Verdaderamente eres el Cristo? Estoy preguntando cómo se... Ahora, parte de mi propósito es que simplemente contestamos la pregunta, no decimos según quién. Entonces, ese es un indicio de que nosotros estamos suponiendo que es un evangelio y que Marcos escribió una parte de ese evangelio, Mateo otra parte, Lucas otra parte, Juan otra parte. Entonces, pero normalmente yo esperaba que alguien contestara la forma más conocida de la Gran Confesión es, ¿cómo se dice? Tú lo conoces por memoria, ¿por qué estás buscando? ¿Cómo es posible que sabes que está en Mateo pero no sabes qué dice? Sí, pero dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Sí.
Normalmente decimos, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que es lo que Mateo dice, pero ningún otro de los cuatro. Entonces, otro, ¿conocen a Jairo? Que Jesús resucitó a su hijo. ¿Quiénes conocen a Jairo? La historia de Jairo. ¿Dos? ¿De todos esos? ¿No conocen la historia de Jairo? Bueno, no es para poner a nadie en evidencia, pero los de Radical, ¿cuántos años tienen de creyente? 5. Bueno, 2 años. ¿Perdón? 2 años. ¿Dos? 5. ¿Cinco? 15. No sé. ¿Perdón? Como unos 6 años. 6 o 7. Cerca de 4, ok. Entonces, pues me anima tener algunos nuevos creyentes de ustedes, bueno, de todo el grupo. ¿Cuántos han leído la Biblia, todos los libros de la Biblia, una vez? Ok. ¿Cuántos han leído 2 veces? Ok. Muy bien. Eso también es una ventaja. Que tenemos algunos que son nuevecitos, relativamente, algunos que llevan años. Pero, Lisbeth, es Lisbeth, ¿verdad? Lisette. Seguramente tú has escuchado eso, de que Jesús dice, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Y seguramente has escuchado la historia de Jairo, o lo has leído. Jairo, cuando viene a Jesús, ¿qué le dice? Jairo, cuando viene pidiendo la ayuda de Jesús, ¿qué le dice? No recuerdo. Entonces, ¿qué recuerdas de Jairo? Bueno, fue cuando Jesús lo resucita. ¿Cómo? Cuando Jesús lo resucita. Sí. ¿Quién? Su. ¿Cómo fue la pregunta? ¿Quién resucita? Jesús. Jesús resucita ¿a quién? Al ¿A Jairo? Al hijo de Jairo. ¿Al hijo? No. Ah, la suya. La hija de Jairo. Bueno, a lo que voy es que en Mateo, Jairo viene a Jesús y dice, mi hija acaba de morir. Tú puedes hacer algo, y Jesús la resucita. Pero en Marcos, él dice, mi hija está agonizando. Entonces ven y quiere que Jesús venga antes de que muera. Entonces, mis ejemplos no están sirviendo muy bien, pero yo estoy aprendiendo también. Mi grupo. A lo que voy es que la Biblia no contiene un solo evangelio. Tampoco, bueno, ¿cuántos evangelios parciales hay en la Biblia? De los 4, ¿cuántos son parciales? Que no están completos. ¿Cómo? ¿Cuántos de los 4 son completos? ¿En cuál de los 4 falta algo? ¿Sí me están entendiendo? Exacto, Raúl. Ninguno. Cada escritor escribió lo que quería poner. Exacto. Y ahí está completo. Cada uno es una presentación completa de Jesús. Pero debemos estar conscientes. Aquí algunos son más o menos nuevos, algunos tenemos más tiempo en la iglesia. Si tienes más tiempo en la iglesia, debes estar consciente y debes reflexionar si es cierto lo que estoy diciendo. Mi experiencia es que los 4 se toman como 4 juegos de materiales que se usan para armar el evangelio que esté completo, que es correcto. Ahora, aquí también, eso decimos, aunque decimos que la Biblia es inspirada por Dios. Y porque es inspirada de Dios, muchos dicen, ya no digo yo, pero muchos dicen, entonces es perfecta.
Y diciendo que es perfecta, luego la hacen perfecta. Bueno, suena lógico, pero hay un problema allí. ¿Qué tienes que hacer un libro perfecto para que sea perfecto? Nada. Entonces debemos escucharla como es. Y eso sí hago, aunque no uso la palabra perfecta porque creo que da mucho malentendido y poco entendimiento usar esa palabra. No es porque no estoy diciendo que la Biblia sea imperfecta tampoco. Estoy diciendo que esas categorías no nos ayudan a entender. Es como decir, la verdad es verde o es rojo. Bueno, no hay una respuesta a esa pregunta. Y no hay una respuesta a la pregunta si la Biblia es perfecta. Bien, entonces todo eso lo estoy diciendo y aprendiendo que necesitamos, que no puedo suponer lo que supongo de ustedes, pero a lo que voy es que debemos estar escuchando el mensaje de cada uno de estos autores. Y para mí eso ha enriquecido mi entendimiento de Dios, de su verdad, de Jesús, la vida de Jesús, quién es Jesús. El hecho de que yo hace muchos años estudiado a los evangelios como 4 evangelios, no como 4 partes de un evangelio, sino 4 evangelios completos. Los que más he estudiado son Marcos y Juan. Ahora, de esos 4, 3 se llaman sinópticos. Cuando digo evangelio sinóptico, ¿quién entiende este término? ¿Okay? De hecho, nunca decimos evangelio sinóptico, decimos evangelios sinópticos. ¿Cuáles son los evangelios sinópticos, Felipe? Mateo, Marcos y Lucas. Entonces, para no decir que Juan es distinto, decimos que 3 son sinópticos, 3 de los 4. Entonces, y sinóptico quiere decir, ¿por qué les llamamos sinópticos, Alex? Ok, por su semejanza. Sinóptico quiere decir que tienen el mismo óptico, porque sin en griego quiere decir con. Así son las palabras. Cuando pregunto si estudiaste bien, cuando el alumno dice sí, quiere decir no. Entonces, sin quiere decir con. Entonces, la misma óptica. Entonces, Juan sí es muy distinto a estos. Y por ejemplo, en el Evangelio de Juan no leemos del bautismo de Jesús, que está en los otros 3. Nunca se menciona a Getsemaní. No hay la última cena de Jesús, no está en el Evangelio de Juan. El limpiar el templo, ¿cómo se dice? ¿Cómo? La purificación del templo está al principio y no al final. Y bueno, podemos ver otros. Y la teoría de los eruditos, de los que estudian eso, es que los 3 sinópticos tienen mucha semejanza porque hay una relación literaria entre ellos, que uno usó a otro como fuente. Y no todos, pero la mayoría piensan que Marcos es el que fue usado por Lucas y por Mateo. Ahora, vamos a ver eso al final de Juan, que cómo figura Juan en este juego. Mi
hipótesis que no es original conmigo, pero me convence, es que las iglesias sintieron la necesidad de evangelios cuando se morían los testigos oculares, especialmente los 12 apóstoles. Entonces se produjeron evangelios, los 3 y otros también. Y en las iglesias comenzaron a usar esos y reconocieron a esos 3. Pero hubo un grupo en Asia Menor, un grupo de iglesias que no querían usar evangelios escritos. ¿Saben por qué? Porque ellos tenían todavía un apóstol. Probablemente fue Juan. Y él fue un testigo ocular. Y ellos dijeron lo que muchos en aquel tiempo dijeron. Bueno, un evangelio puede servir, pero es mejor escuchar a viva voz a alguien que anduvo con Jesús. Entonces, eso creció y se da la casualidad que creían que Jesús había dicho que este apóstol no iba a morir antes de la parusia, del regreso de Jesús. Entonces, pues nunca vamos a necesitar un evangelio, porque Él siempre va a estar con nosotros. Pero un buen día, ¿saben lo que pasó con ese apóstol inmortal? Se murió. Entonces, bueno, eso requirió un ajuste en su teología. Y un gran ajuste fue que ellos dijeron, no, pues hace falta un evangelio. Ahora, noten aquí psicológicamente lo que pasa. Ellos se han sentido superior hace muchos años a otras iglesias, porque las otras iglesias tienen necesidad de evangelios, pero nosotros no. Entonces, cuando ya piensa que tú eres parte de ese grupo y ya se te murió el apóstol y necesitas un evangelio, ¿dónde vas a buscar un evangelio? Ahora, la lógica dice, pues vas con los que ya hace años están manejando evangelios y saben cuáles son buenos y cuáles no son buenos. Pero hay una razón psicológica por no buscar con ellos. ¿Cuál es? Es humillarme. Yo les he dicho, yo soy superior, ustedes tienen evangelio y yo no tengo evangelio. Es muy difícil que me humille y diga, ¿sabes qué? Sí me hace falta un evangelio. Entonces hubo mucho deseo de buscar otro evangelio y no usar esos 3. Entonces, ahora, un detalle de mi teoría es que ya existía el evangelio de Juan hace aproximadamente 15 o 20 años. Pero nadie quería leerlo. Las otras iglesias tenían sus evangelios y en estas iglesias nadie quería un evangelio. Entonces tomaron eso, hicieron unas modificaciones, probablemente mucho fue ampliación y se publicó y se añadió un cuarto evangelio que es muy distinto. Y en algunos momentos voy a mencionar estas distinciones. Pero como mencioné, principalmente queremos simplemente escuchar el mensaje de Juan. Y no es nuestro propósito resolver las diferencias. Y algunas de esas diferencias sí se califican como contradicciones entre estos evangelios. Por ejemplo, en los sinópticos, Jesús come la Pascua. Cuando todos los judíos están comiendo la Pascua, sale de ahí a Getsemaní, es arrestado y al otro día lo crucifican. Pero en el Evangelio de Juan, cuando Jesús está en la cruz, en estos momentos están matando a los animales que se comen en la Pascua.
Entonces, la Pascua fue al atardecer después de que Jesús murió, no la tarde anterior y la noche anterior al día. Entonces, es una contradicción en cuanto a la historia. Realmente no es posible que los dos tengan razón. Entonces, pues este es tal vez el más famoso de estas, la más famosa de estas diferencias, pero hay otras. Y principalmente yo creo que la autoridad de la Biblia no es para que nosotros ajustemos la Biblia, y eso es lo que yo creo que ha pasado. Surgió hace 200 años una idea de que la verdad es una correspondencia entre los eventos que pasaron y la narrativa de esos eventos. Bueno, para una historia verdadera eso puede ser una buena definición. Hemos descubierto que no es tan buena como dijimos, no está completa. Pero cuando aplicamos eso a la Biblia, entonces ha habido muchas luchas para ajustar, para que para que cada uno de estos 4 narrativas correspondan a los eventos. Pero se da la casualidad, bueno, yo creo que no es casualidad, que en la Biblia, no solamente en los evangelios, donde quiera que en la Biblia tenemos 2 versiones o más de de eventos históricos, siempre hay contradicciones entre las 2 versiones. No estoy hablando de cada evento, pero por ejemplo, si comparas a Samuel y Reyes con Crónicas, ves que son los mismos eventos, pero las 2 versiones no pueden ser históricamente las correctas porque se contradicen entre sí. Los 4 evangelios, ya mencioné a Lázaro, a Jairo y su hija. Cuando comparamos Hechos con las cartas de Pablo, encontramos una concordancia impresionante. Y decimos, es obvio que Lucas, o el autor de Hechos, y Pablo están hablando de los mismos eventos. Y sin embargo, cuando vamos a los detalles, hay detalles que no concuerdan entre los 2. Entonces, bueno, estoy hablando de la naturaleza, no estoy hablando directamente de la inspiración, pero sí estoy hablando de lo que para mí es un malentendido de la inspiración. La lógica ha llevado, primero, la Biblia es palabra de Dios. Y luego, y no está en la Biblia, pero el pensamiento humano ha dicho. Entonces, si es escrito por Dios, es un libro perfecto, porque Dios es perfecto y Dios no hace nada que no sea perfecto. Entonces, el tercer punto allí es que esta perfección va a estar de acuerdo con mi idea de la perfección. Entonces, yo creo que ahí hay 2 errores. Primero, Dios, el propósito de Dios no es producir un libro perfecto, es producir el libro que Él quiere producir. Y la única manera de saber qué es lo que Dios quiere producir es leer el libro que Él produjo. Y si no encontramos en eso lo que concuerde con nuestra definición de perfección, entonces no es un libro perfecto según esa definición. Es un libro como Dios quería. Entonces, por eso la palabra perfecta simplemente no nos ayuda. Nos engaña, pero no nos puede ayudar a entender. Y el tercero es más aún. Si la Biblia se ajusta a mi concepto de la perfección, entonces yo estoy encima de la Biblia y encima del autor de la Biblia, encima de Dios. Y Dios me da cuentas a mí, yo doy cuentas a Dios. Entonces, bueno,
¿Ya? ¿Cuántas bajas hay? ¿Van a continuar? ¿Sí? Gaby dice, no muy convencida, pero dice, por el momento sí. Bien, pues entremos entonces en Y como digo, principalmente lo que pretendo es que nosotros escuchemos la voz de Juan. ¿Qué quiere decirnos Juan de Jesús y de su vida y de estas cosas? Y en momentos voy a mencionar las diferencias frente a los sinópticos, pero casi nunca voy a dar una explicación de esos, porque para mí no viene al caso explicar esos. Debemos aceptar a cada evangelio en sus términos. Otra cosa que encontramos es que, pues por ejemplo, en Juan, desde principio a fin, se presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Pero en los evangelios sinópticos, este término brilla más por su ausencia. Una que otra vez leemos del Hijo, pero estamos en un mundo muy distinto. Y yo entiendo que Juan está dando más su interpretación, unos 70 años, más o menos, después de la crucifixión. Él está dando una interpretación de la historia de Jesús, para que, pues él lo dice, Juan 20, 30 y 31, creo que leyeron ahí en el comentario, que este es el propósito. Juan presenta esta narrativa, él dice, he narrado estas señales, aunque está hablando de mucho más que las 7 señales que hay, para que ustedes crean que Jesús es el Hijo de Dios y que creyendo tengan vida eterna. Entonces, él quiere comprobar que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces pone en boca de Jesús ese término, Hijo de Dios, y muchos reconocen eso. Pero en contraste, en Marcos, cuando los discípulos han caminado con Jesús todo su ministerio, en Cesarea Filipos, en Marcos 8, y Jesús dice, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Pedro dice, tú eres el Cristo. Y no menciona Hijo de Dios. Bien, entonces, pues ese tipo de diferencia. Ahora, finalmente, bueno, en la historia de la investigación de los evangelios, hubo un momento en que dijeron, Mateo, Lucas y Juan nos están dando una interpretación de Jesús. Y Marcos es el que simplemente presenta los hechos históricos. Entonces todavía tenemos los hechos históricos, pero solamente en Marcos. Bueno, por un tiempo se pensó eso, pero en realidad se derrumbó eso. Y en realidad Marcos también está dando una interpretación de Jesús. ¿Y cuál es más cerca de los hechos? Pues eso realmente no viene al caso. Voy a usar una ilustración que es un poco burda, entonces no se grabe eso, por favor. Y discúlpeme si ofende a alguien. Pero imaginemos a un rico que dice a una chica bonita, dice, si tú me das una noche de tu vida, te voy a dar 10 millones de pesos. Bueno, ya, vamos a hacer 20 millones de pesos, porque el peso no vale tanto como antes. ¿Lo aceptas? Y ella piensa y dice, sí, está bien, te doy una noche. Y el rico dice, bueno, ¿qué tal si por la noche te doy 100 pesos? Y se ofende la muchacha y dice, ¿y qué piensa usted que soy yo? Y el rico dice, eso ya lo definimos. Ahorita nada más estamos regateando para ver cuál es el precio.
O sea, en esencia, hacerlo por 200 millones de pesos o hacerlo por 100 pesos es lo mismo. O si, ¿cuántos están casados aquí? Somos pocos casados, somos minoría, caramba. Pero cualquiera de ustedes, les doy de tarea que vayan a sus esposas en esta tarde. Dices, ¿cuántas faltas me permites sin que me convierta en adúltero? ¿Cuántas veces cuánto permiso me das para meterme con otra mujer? Bueno, ya sabes de antemano la respuesta, ¿verdad? 0. Para tu esposa y para mi esposa no hay diferencia entre faltar a la fidelidad una vez o 100 veces. La diferencia es entre 0 y 1 y ninguno. Entonces, bueno, ¿a qué iba ahí? ¿Cómo se aplica a Marcos? Si Marcos tiene muchos relatos que son datos históricos y poca interpretación, de todas maneras es una interpretación, no es historia. Si el propósito es narrar la historia, no va a haber nada de interpretación. Y de hecho, finalmente, en los estudios de la historia, descubrieron que toda narrativa histórica es una interpretación de la historia. No existe una historia que es simplemente narrativa de los hechos. Aun cuando das solamente los hechos, tienes que hacer una selección de los hechos que incluyas en la historia. Un libro de historia nunca es todo lo que pasó. Es una selección de lo que pasó. Y ya seleccionando estás interpretando. Esto es importante, otro dato no es importante. Bien. Entonces no se trata de adulterar la historia. Es la única opción que tenemos.